Buenas tardes, profe. Buenas tardes, Edita, ¿cómo le va? ¿Cansada? Sí, un poco. Yo también estoy lo mismo. Súper cansado ya. Todo el día pasado. Full. Bien. Entonces vamos a continuar. No sé si tiene alguna pregunta. Primero quiero ver esa, ¿verdad? Su nota no fue posible pasar, por si acaso. Pero ahí me dijeron que había pasar nota. Y no sé si es que Edgar Espitia dejaría pasar nota. ¿Sabe usted algo? No, profe, no sé, pero no sé sobre si dejó en algún lado pasando nota, pero sí sé que hay que poner nota. Pero usted ha revisado el sistema para ver si está con nota o no. ¿Revisó el sistema o no? Sí, pero no tengo nota. O sea, ¿Ha estado con su nombre el sistema? No sí, tiene un nombre. yo estoy matriculada en unidad de integración curricular. Sí, pero ahí Con, dice, pero acá las notas de nosotros no tiene. ahí tengo cuatro espacios vacíos pero no sé cómo. Pero el profe Edgar dijo que mandó un correo a los encargados de la plataforma. Sí, pero lo que pasa es que, claro, hasta la última vez que tuve una reunión con Edgar y con Jorge Ríos, que es el decano, pero él dijo que, o sea, yo le dije exactamente, o sea, dijo que las notas debían pasar hasta el 28. Yo notas ya pasé a hacer FU, entonces le dije, tengo un problema, yo que el sistema, en cuanto a exámenes complexivos, no aparece el nombre del estudiante. Y Edgar dijo, sí, la verdad es que ningún profesor que damos complexivos no tiene en el sistema, no está el nombre del estudiante y que había enviado un correo exactamente el que usted le ha dicho, pues y no tenía respuesta. Pero a menos yo ya no he revisado, pero ha sido bueno que usted esté pendiente, que revise, pues al final no se puede pasar nada, no se puede hacer nada, porque no está ni el nombre, o sea, no está ni el nombre, ahí dice exámenes comprensivos, sí, pero se cree que ahí no hay nadie. Entonces, no sé, algún rato abrirán la plataforma, será de pasar atrasado, no sé. Los compañeros no sé también cómo pasarían, ¿no? Entonces, un poco ponerse pilas en averiguar qué es lo que está pasando. Sí, es bueno que averigüe, porque si no, después tenemos problemas. Bien, ¿alguna pregunta respecto a los temas que hemos venido viendo? No, la verdad, profe, no, sí estoy entendiendo todo en las clases de socavación. Ya, bacán. No tiene problema, ¿no es cierto? Vamos a grabar. Ah, no está grabando, sí, ya. Hasta ahora no. Ah, ya. Pues vamos a hacer igual, vamos a hacer preguntas al azar, vamos a contestar, vamos a ver. Eso permite prácticamente, ahorita lo que estamos haciendo es, o sea, no nos regimos a un solo tema, si nos vamos a un tema por acá, por allá, y ahí tenemos chance de despapallarnos así, acordarnos lo que nosotros hemos aprendido, ¿no? Y usted ha aprendido. Vamos a ver, yo tengo aquí nosotros habíamos quedado en la pregunta 39, ¿no es cierto? Tengo la 40, le pongo la pregunta esta que dice, los principios generales de gobierno de las ecuaciones de transporte de sedimentos son, ahí estamos poniendo tres cosas, ¿no es cierto? Primero, digo, la disponibilidad de sedimento para su transporte es igual a la capacidad de transporte de la corriente natural. El modo de circulación del agua y sedimento corresponde a un régimen variado. Existe una relación variada entre las tasas de transporte de sedimentos y los parámetros hidráulicos. ¿Cuál de esas tres respuestas sería la correcta? Y también, o sea, ¿cuál sería la explicación más o menos? ¿Cuál sería usted, de acuerdo a usted? Razonado nomás, vamos a ver qué pasa, cómo razonamos. Es que si acertamos bien, si no, pues estamos justo para corregir y aprender. Chuta, estoy entre la A y la C porque tienen la misma, ajá, tienen la misma, no son lo mismo, pero sí aplican los principios generales que gobiernan el transporte de sedimentos. Ya entre la A y la C, ya.
Y ahí, ¿cuál decidiría de pronto? Um, Es que cuando vamos a exámenes así, ¿no? A veces cuando no se sabe, también está entre el A y la C, para a ver, después. es la capacidad de transporte del sedimento y la disponibilidad del sedimento. Entonces es la, Ah, sí, última palabra, última palabra. No quiero ser comodín. una llamada. Una llamada. Y ahora sí No, razonemos. ¿Por qué sería la hora? ¿Por qué no sería bueno, la B? ¿Y por qué no sería la C? Vamos a ver. Vamos a razonar ahí, vamos a ver. Vamos a razonar. ¿Por qué la A? ¿Por qué no la B? ¿Y por qué la no la C? a ver, primero porque la B no es porque el modo de circulación del agua y el sedimento corresponden a un régimen continuo y uniforme, más no variado, como dice ahí. Ya. Y la C no es porque también no solo son la tasa de transporte, dice entre la tasa de transporte de sedimentos y los parámetros hidráulicos, y no solo son los parámetros hidráulicos, sino también los parámetros sedimentológicos. Ya. Entonces está incompleta porque sí podría ser, pero falta parámetros sedimentológicos. Ya. Ajá, y bueno, en la A no hay ningún error. La disponibilidad de sedimento para su transporte es, es igual a la capacidad de transporte de la corriente natural. Ujú. Ya. Vamos a ver, vamos a ver. Está bien la A, ¿no es cierto? Pero vamos a ver las siguientes cosas, vamos a ver. Ya. En este caso vamos a ver lo siguiente, ¿no es cierto? Por lo general, a ver, vamos a ver. Para hacer una investigación, ustedes pues, trabajan mucho en el tema de investigación, siempre ustedes que, digamos, inicialmente, qué es lo que ustedes primero aseveran para demostrar? ¿O qué es lo que primero se plantean, digamos? ¿Se plantean para demostrar o para decir, bajo esos parámetros voy a trabajar? ¿Qué es lo que se plantean ahí ustedes? No, ¿cómo? O sea, Usted va a comenzar y me voy a, vamos a ver, el río, ¿no es cierto? Aquí está el río, entonces yo voy a trabajar en lo que es sedimentos de fondo, aquí dice sedimentos de fondo, ¿no es cierto? Si es transporte de sedimentos, bueno, los principios de gobierno, mejor, todos los transportes de sedimentos son. ¿Cuáles son? Entonces dice muy bien. Dice, la disponibilidad de sedimentos de transporte es igual a la capacidad de transporte de sedimentos naturales. Es decir, lo que está diciendo aquí es lo que la cantidad de sedimentos que existe aquí en el río, yo que es una parte X, es lo que existe, es igual a la capacidad que tiene en este caso de transportar el río igual a X. O sea, X igual a X al final. No puede transportar más de lo que existe y no puede transportar menos de lo que existe. Es más o menos lo que está diciendo acá, ¿no es cierto? Sí, sí. ya, es lo que dice, recuerda la teoría. A ver, si nos ponemos a pensar, bueno, por eso le digo un poco, nosotros cuando hacemos investigación siempre nos planteamos, ¿qué nos planteamos nosotros? Yo podría llamarse inicialmente unas condiciones. Generalmente hacemos nosotros, pues nos ponemos unas condiciones. Esas condiciones, por lo que mucha gente los llaman, como lo llamamos, las hipótesis. ¿Sí? Bajo esta condición de hipótesis o esas condiciones, nosotros nos planteamos de la investigación. Algo que puede ser cierto y algo que puede ser mentira. ¿Qué quiere decir con esto? Si bien es cierto, es la cantidad de sedimentos que existe en el cauce. Pero para que se transporte la total sedimentos debe haber una velocidad y un esfuerzo tal para que todos los sedimentos sean removidos y sean llevados hacia otro lugar. ¿Sí o no? ¿Sí? Y si no, pues dependiendo del esfuerzo cortante y de la velocidad de corte, pues puede ser que una sola parte de esta nomás se transporte y llegue acá. Y una parte todavía continúa acá. ¿Por qué? Porque las condiciones de iniciación de movimiento en ciertas partículas no se ha dado por las propiedades que tiene cada partícula. Sí. Entonces, no estaría tan cierto esta aseveración, o
¿O usted qué piensa de otra manera? ¿O piensa de otra manera usted ahí? No, sí, Ya, entonces igual. ahí, cosamente. Entonces, muy bien. Entonces, ¿qué es lo que implica aquí? Entonces, la condición para yo determinar mi fórmula, la que yo quiero, digamos, calcular, lo que es transporte de alimentos, entonces, mi condición en este caso, o mi hipótesis es esto. O sea, bajo esta condición es la que trabajar. Pero quiere decir, todo lo que existe acá va a ser transportado acá, ¿sí? Es lo que está diciendo, ¿sí? Bien, entonces, por eso le digo, o sea, estas son las condiciones, por eso hablamos un poco las con principios generados, principios o condiciones, aquí está, principios o condiciones que nosotros nos imponemos. En este caso, los autores, los investigadores digamos, condicionan o ponen digamos, sus principios. Bien, ¿por qué? Si yo soy investigador, ¿qué pasaría si es que trabajo de acuerdo a lo que yo acabo de pensar, la realidad? Si bien es cierto, esto existe y se mueve un poco nomás y la otra parte no. Entonces, ¿qué me tocaría trabajar? Me tocaría trabajar con ecuaciones un poco, en este caso, de diferentes tipos de condicionantes, de integrales, que yo pueda pues trabajar, decir muy bien, ¿sabe qué? Si existe este esfuerzo cortante de ser, yo que sé, a tanto, se mueve tal cantidad de sedimentos de acuerdo al tipo de material. Se mueve de este esfuerzo cortante, pero adicionalmente el diámetro del material, adicionalmente la velocidad de corte, es decir, todos esos parámetros tendría que comenzarse a analizar y luego a integrar. ¿Qué pasaría aquí? Entonces la ecuación me va a ser una ecuación que prácticamente van a tener de n variables y de que va a ser más complicado tener una ecuación para solucionar estos problemas de sedimentos. Consecuentemente, la hipótesis o el principio o la condición que me pongo es que todo esto, pues, si se mueve todo esto y al final va acá. Entonces, cuando nosotros calculamos es que el sedimento que está aquí se va a mover acá. Bajo este principio, es como que todos los sedimentos que están acá se van a mover acá. Sí. Entonces, como se llama, un principio sobre el cual se basa. Porque si no, ¿qué pasaría? Nos tocaría, pues, trabajar con muchas variables. Así como, por ejemplo, en el balance hídrico, nosotros podemos poner digamos, dos variables, vamos a ver, precipitación, caudal y evapotranspiración. O sea, de todo lo que hemos visto nosotros, y la ETR, ¿no es cierto? De todo lo que hemos visto nosotros, alrededor de cuántas, por lo menos alrededor de unas 12 variables que intervienen en el ciclo elógico, ¿no es cierto? Infiltración, percolación, precipitación, evaporación, transpiración, almacenamiento, todo lo demás. Todo esto nosotros describimos en parámetros, tantos parámetros. Y al final vamos nosotros eliminando los parámetros, no eliminando, sino tomando los parámetros y sumándoles solamente a un solo parámetro. Al final, nosotros decimos que esta ecuación puede trabajarse en forma ¿qué? En forma, en este caso, más anual y probablemente mensual, que funciona bien. ¿Por qué? Porque los fenómenos que se dan, en este caso, cuando hablamos de infiltración y recarga de acuíferos, el concepto dice que la recarga puede ser en años, ¿sí? En años, digamos, meses no mucho, meses no, pero en años sí. Entonces quiere decir que cuando se presenta un evento de lluvia y hasta que luego se presenta, digamos, no, se presenta la época lluviosa, y luego se presenta una época seca y luego comienza otra vez la época lluviosa. Quiere decir que esta agua todavía no llegó a recargar el acuífero, por lo tanto, como que esta época seca permanece desapercibida y al final el proceso sigue siendo igual, sencillamente. ¿Sí? Entonces es lo que se expone acá en la fórmula. Entonces, esas suposiciones que me dan aquí los autores para trabajar la fórmula de balance, algo similar se pone acá, ¿sí? Tomando en cuenta esas consideraciones, exactamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque generalmente esto es altamente no lineal, ¿bien? Entonces, esto, por lo tanto, esto es una suposición que el autor lo dice y lo asevera para demostrar sus fórmulas como que hay un movimiento total y constante dentro de eso. ¿Sí? Esa sería la primera explicación. Vamos a ver la segunda. Aquí dice, el modo de circulación del agua y sedimentos corresponde a un régimen variado. ¿Eso estaría correcto? No, de hecho, contradice la primera, ¿no? Ya, Porque, ujú, porque sería que en el punto A, digamos, puede variar la cantidad que se transporta al punto B y eso no es lo que aplican en las condiciones
dentro de las ecuaciones. Y ya, bueno, no tanto así, verá. Vamos a, igual lo razonamos como esta, vamos a razonar lo mismo acá. Ya, la verdad que en el río, y hemos dicho nosotros, toda la vida hemos dicho que en un río no se presenta flujo, o sea, puede presentarse en ciertos tramos, en ciertas partes, un flujo uniforme, ¿no es cierto? Es permanente y uniforme, lo que hablamos de este caso. Puede presentarse, exactamente. Y en el flujo permanente y uniforme hablamos especialmente en este caso del dy respecto al dx, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir esta? La variación del calado en función de la distancia, ¿no es cierto? De la velocidad en función de la distancia, del caudal en función de la distancia, es decir, esa es, en este caso, la variación que puede haber. Y un régimen variado, en cambio, ¿qué implica? Que hay una variación del calado en función de la distancia, ¿cierto? Variación del caudal en función de la distancia y variación de la velocidad en función de la distancia. Eso es régimen variado, ¿sí o no? Así de sencillo. Bueno, entonces, ¿qué pasa aquí? Al poner variado, ¿qué implica? Igualmente, o sea, vamos a ver, nos vamos a razonar. Si este es el río, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, ni siquiera ese es el río, vamos a colocar otro río, ¿ya? Ya, vamos a ver. Entonces, ¿por qué las consideraciones? Y tiene que ser así las consideraciones, porque si no, igual nos vamos a trabar, como esto nos vamos a trabar, así como se trabó el hijo de Einstein para terminar una ecuación de transporte de sedimentos que prácticamente casi no se puede utilizar porque son unas ecuaciones de que, bueno, se da la vuelta con cantidad de abacos y llega a llegar, digamos, a trabajar igual tener resultados parecidos a los otros. Bueno, bien, entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo este tipo de río ahí, ¿cierto? Aquí nomás, simplemente. Entonces, ¿qué implica usted? Entonces, realmente, en el universo habrá un flujo uniforme, digamos, en causal, no sino en los ríos naturales, ¿habrá realmente un flujo uniforme entre este tramo y este tramo? Le pregunto a usted. Realmente no. Realmente no. Y eso estamos hablando exactamente de este flujo variado. Entonces, como que esto sería una relación. O sea, digamos, en este caso, dice, el modo de circulación del agua y sedimentos corresponde a un régimen variado. Es decir, eso es lo que pasaría en la realidad. En la realidad estaría así. Pero ¿qué pasaría cuando el investigador quiere poner todas esas cosas en una ecuación que nosotros necesitamos? El caso del usuario necesita una ecuación para poder calcular. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué dice? Dice, no. Si es que yo me pongo a trabajar de esa manera, me tocaría, pues, trabajar que tomando en cuenta, ¿qué nomás? Las velocidades, las pendientes, y al final, pues, tener una ecuación como, no sé si usted conozca la ecuación de Seiberman, es una ecuación que comienza a integrar por partes y trabajar prácticamente para determinar los caudales y las velocidades en un canal cualquiera. Sí, pero hay muchas personas que lo llegaron a resolver Seiberman. Sí, bien, pero al final son un conjunto de, ¿qué? De ecuaciones con integrales que vamos a trabajar. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quiere decir que si el autor se pone a trabajar eso, tocaría él trabajar, pues sí, prácticamente por tramos y dependiendo de diferentes tipos de regímenes y todo lo demás, y prácticamente las ecuaciones sería un chorizo de todo, ¿no? De variables que podría dar condiciones, porque en un río hay diferentes tipos de condiciones. Exactamente. Entonces, al igual que en la primera parte, cuando dice aquí que todo lo que existe aquí es movido hasta acá, acá lo mismo, ¿qué tiene que decir? Entonces, si usted ve la conjetura que usted tiene ahí la lámina, aquí dice un régimen uniforme y permanente, ¿no es cierto? Así dice, ¿no? ¿Sí? Sí, Régimen uniforme. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Por qué es uniforme? ¿Por qué? Porque dice muy bien, si yo analizo un tramo, porque al pesar que esto no es la realidad, entonces yo asumo que en este cauce va a trabajar, en este caso, un régimen uniforme y permanente, exactamente. Quiere decir que las condiciones no van a variar en el tiempo y en el espacio. Eso significa, ¿no es cierto? El uniforme es en el espacio y el permanente es en el tiempo. Así de sencillo. Y así lo que dice acá la ley. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, cuando nosotros modelamos, dice muy bien, yo modelo, por ejemplo, vamos a modelar GGRAS, que usted ya ha trabajado, me dice, entonces cuando yo hago esas cosas, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que levantarme, en este caso, perfiles para aplicar esta condición, para aplicar perdón, aquí no está variado, no era, ¿no? Sino uniforme y variado, uniforme, perdón, esto no aplico, sino trabajo con la parte uniforme y permanente, ¿qué quiere decir? Que tomo tramos en donde tengan longitudes pequeñas que pueda decir que yo decir muy bien, en este tramo va a ¿qué? Va a trabajar en una forma, en este caso, uniforme y permanente.
Sí, en este otro tramo, igual, acá. Y así voy a trabajar en este tramo hasta aquí, porque la curva es de acá. Y acá así. Entonces voy a trabajando así por partes, aplicando exactamente lo que ellos me están diciendo. O sea, lo que me acaban de decir los autores, esto voy a aplicar. Entonces ahí sí entra pues a trabajar lo que es el caso régimen uniforme y permanente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son tramos muy pequeñitos en donde no va a haber variación de qué, de las parámetros que había mencionado en el espacio y en el tiempo, ¿no es cierto? Ya. Entonces hace el que hace el modelo. El modelo dice muy bien, ya, en esto funciona caudal es igual a por velocidad y punto. Así sencillo funciona. Entonces, ¿qué coge de acá? Coge el área hidráulica y calcula la velocidad y se va acá y sabe cuál es el caudal que está circulando. Y supuestamente aquí, cuando hablamos de área por velocidad, puede ser que es A por H, por ejemplo, puede ser en este caso, y si yo quiero saber el valor del área de H, pues el modelo me puede dar este H, que sería la cota que necesito saber, a qué altura alcanza este caudal. Puede ser, ¿no? Depende ya del modelo que utilicemos. Entonces, al siguiente, ¿qué hace el modelo? Dice, muy bien, ingresa para acá, ¿no es cierto? Y este trabajo para el modelo también, ¿qué es? Uniforme y permanente, pero cambia las condiciones, ¿qué? Cambia las condiciones, en este caso, de área cambia. Y también puede cambiar de velocidad, ¿por qué? Porque aquí, en este perfil, yo tengo que dar la cota de entrada y la cota de salida, entonces me da pago una pendiente. Pero en esa parte igual le hace trabajar, ¿qué? Flujo uniforme y permanente, ¿sí o no? Luego va al siguiente, ¿qué quiere decir con este? El modelo toma aquí como que la sección fuera esta, ¿sí? Y el modelo toma acá como que la sección fuera esta de acá. Entonces todo esto le hace recorrer, para esta sección le trabaja el modelo. Cuando ingresa para acá, le trabaja para esta sección, como que toda esa sección es uniforme hasta llegarse a otra nueva sección, y así vamos trabajando. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? Dice, muy bien, aplica las condiciones de qué? De uniforme y permanente, en la cual, por supuesto, que el modelo no es más que las formas matemáticas que hizo los autores y por acá. Y eso es como nosotros hacemos las modelaciones. Por eso, ojo, cuando nosotros hagamos, en este caso, un estudio de ríos, ¿qué pasa? Si yo tengo de esta manera los ríos así, tengo que saber que si yo trazo un perfil aquí y cojo acá, lo que me está diciendo, lo que estoy diciendo al modelo, ¿qué es? La longitud, digamos, del cauce del río es así. Algo que no es cierto. Tenemos estas curvas, ¿no es cierto? Pero si yo hago este trabajo, implica que el modelo siempre lo va a coger como un tramo recto. Cota mayor, cota menor, estás de altura. Digamos, estás de la pendiente y así, ¿sí? Entonces, eso es lo que facilita. Por eso, esos son los principios que facilitan exactamente, facilitan que yo pueda tener fórmulas más fáciles y trabajar, en este caso, en un río. Entonces, al acumular todas esas cosas, hacer una interpolación, prácticamente, ¿qué ha pasado? Yo he trabajado prácticamente un régimen, en este caso un régimen variado. ¿Por qué? Porque todo esto tengo unas condiciones, acá cambió otras condiciones, acá cambió otras, acá cambió otras. Pero internamente el modelo trabajó bajo el régimen uniforme. Así de sencillo. Entonces, lo mismo de acá, casi similar igual, ¿sí? Porque si no, tocaría trabajar, como le acabo de decir, y esto. Entonces, de esta manera. Entonces, por ejemplo, nosotros calculamos en un punto de un río, estamos diciendo de que aquí las condiciones de llegada de sedimentos son uniformes, entonces llegas totalmente acá, uniforme y permanente, en este caso acá. ¿Listo? ¿Sí? Entonces, esas son un poco la explicación, porque al final, si yo pongo, por ejemplo, una vez puse una pregunta, si es que en los ríos naturales, o sea, en los ríos naturales, un río natural, ¿no? En los ríos, pues, ¿qué tipo de flujo tenemos? ¿Tenemos siempre un flujo uniforme, un flujo variado? ¿Qué tenemos? La respuesta es un flujo variado, ¿no es cierto? Siempre va a ser esto, y turbulento inclusive. No sé si está claro ahí la explicación que debíamos poner acá. Por ejemplo, esto. Sí. Entonces, por eso un poco son como condicionantes, principios o hipótesis que el autor se da. Y la tercera, pues igualmente, lo que estamos hablando, que aquí falta algo más relacionado a lo que son los sedimentos, por supuesto que faltaría, y ahí tendríamos que decir, estos son los principios adicionales que son esta cosa. No sé si es que está claro esa parte. Sí, sí. Ya. Entonces, por ejemplo, yo alguna vez yo les contaba de que cuando yo hice un estudio para el Metro de Quito, yo había hecho, bueno, yo tomé precaución de esto, ¿no? Pero los que me fiscalizaron, los españoles, me dijeron que, por favor, levante perfiles cada 20 metros.
sea, lo que sea, si sea un tramo recto, por lo que va en una parte, no. Cada 20 igual me va a tocar. Pues que me tocó levantar totalmente del AutoCAD toditos los perfiles y hacerle pasar esto y al final esto. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que todos estos tramitos pues, uniforme implica, pero como los tramos de esto, ¿qué coge? Como coge los perfiles de estos del río, al final en cada tramito será esto, ¿no? Otro tramo de punto será aquí, otro tramo así, otro tramo así, lo que sea, ¿sí? Entonces miren, cada uno va, en este caso, entrando a diferentes secciones, ¿sí? Bien, entonces con eso un poco de explicación podemos avanzar a lo siguiente. Pues creo que esta parte ya estamos bien, ¿no es cierto? En cuál se refiere a lo que es los principios que gobiernan los principios, digamos, los gobiernan las ecuaciones de transporte de sedimentos. O sea, aquí estamos en general, ¿no es cierto? Tanto sedimentos de fondo como sedimentos de suspensión. Bien, hasta aquí estamos claros, ¿cierto? ¿Alguna pregunta hasta ahí tal vez? No, profe, todo bien. Ya. Vamos a ver otra pregunta. Ya, vamos a ver acá. Aquí dice, transporte de material no consolidado. Ocurre en la vecindad del lecho del cauce, en condiciones de flujo que originan dunas y otras formas, pero excluyen o reducen el transporte de sedimento de suspensión. Es un fundamento de las ecuaciones de, vamos a ver aquí, ¿de cuál sería? De Meyer, Peter y Müller, Arnold o Yalin. Pues, para mí es Meyer, Peter y Müller. Ya. Más o menos, ¿cuáles son fundamentos de Meyer, Peter y Müller para lo que es sedimentos de fondo? ¿Cuáles son los fundamentos de él? O sea, ¿cuáles son los límites de aplicación y todo lo demás? Son, a ver, el primero es que el transporte del material origina dunas y otras formas como pueden ser los rizos, sí, y dunas. De ahí también no, que creo que también, o sea, el fondo del río eh, tiene un régimen más o menos. Ya verá, usted tiene la lámina ahí, ¿no es cierto? Verá, ahí hay una cuasi, digamos, Magnol, ya, perdón, primero, bueno, cada autor tiene su diferente condicionamiento, a pesar que, o sea, todos los autores, o sea, aquí, ¿qué sería? Lo que habíamos hablado acá, más creo que hay una condición más, me parece que es la cuarta, o están estas, con esa condición, la real, esta no es, esta tampoco es, pero algo similar, estamos hablando de 4 condiciones que nos dicen, o sea, mejor dicho, que rigen para lo que es la determinación de ecuaciones para el transporte de fondo. Exactamente, sí, rigen. Y no solamente lo rigen para Meyer, para Van Nool, para Yalin, para Flores, lo que sea, no, sino es para todo lo que es en este caso, lo que es las ecuaciones de transporte de sedimentos. ¿Sí? Ya. Bajo estas condiciones, pues ellos algunas de esas pueden variar de pronto o pueden tomar otras consideraciones adicionales. Es lo que hacen ellos. Muy bien. Entonces, aquí hay unas condiciones que me digan en este caso estos señores hicieron pues sus experiencias y sus investigaciones
tomando en cuenta diferentes tipos de qué nomás. Tomamos en cuenta lo que es el caudal, lo que es, el diámetro de los materiales, ¿no es cierto? Sí. Tomar en cuenta también qué es, en este caso me parece que es la temperatura y lo que es la velocidad. Pues tomar en cuenta todos esos parámetros y dice muy bien, a ver, está. El caudal es máximo hasta tal valor, de tal valor a tal valor, el caudal. El diámetro del material de tal valor a tal valor. Y así nos van a estar dando valores entre qué características o parámetros de transporte de fondo yo utilizo mi fórmula. ¿Sí? Es lo que nos están diciendo. ¿Sí? Bien. Bagnol, por ejemplo, en el caso de Bagnol, usted sabe que más utilizan esta en cuestión de lo que es la potencia, ¿no es cierto? ¿Sí? La potencia, en este caso, de la corriente. Trabaja exactamente con eso. Y tiene también sus consideraciones después, en este caso, pues, cuando se refiere a esto. Y Alin es algo similar que trabaja exactamente lo que es en función de lo que es los diámetros de los sedimentos, ¿no es cierto? Ya. Entonces, cada autor, como digo, pues tiene sus consideraciones, pero tomando en cuenta, es decir, rigiéndose sobre estos transportes, digamos, sobre los principios que rigen el transporte de sedimentos, así cada autor pues dice, muy bien, sobre esta base, tomando como que sea esto, no puede transportarse más de lo que existe, si exactamente máximo puede transportar lo que existe, aquí siempre va a trabajar un régimen uniforme y permanente, y acá pues va a ver la relación entre lo que es el sedimentos y lo que es el escaso, la parte de lo que es en los parámetros hidráulicos, ¿no es cierto? Y sedimentológicos, ¿sí? Entonces acá bajo estas consideraciones van a trabajar acá. Entonces Meyer, por ejemplo, entre la primera asunción que llamamos este caso, dice muy bien, el transporte de material no consolidado. ¿Qué quiere decir este caso? Está todavía cosuelto, todas esas cosas, no consolidado. Consolidado implica que ya está cimentado totalmente, ¿no? Ocurre en la vecindad del lecho del cauce en condiciones de flujo. Lecho del cauce, la vecindad del lecho del cauce quiere decir, en este caso, cerca del lecho, ¿no? Sí, en este caso, por eso es de la vecindad, ¿no es cierto? Dice el cauce en condiciones de flujo que originan dunas y otras formas, pero excluyen o reducen el transporte de sedimentos de suspensión. Es un fundamento de las ecuaciones de, bueno, sí. Entonces, esto es lo que justamente son las condiciones de que pone este autor para ejecutar o para definir su fórmula de transporte, en este caso de sedimentos. Exactamente, ¿no es cierto? Ya, entonces, esto es una condición que pone él. Bagnol tiene otras condiciones, especialmente lo que es la parte de lo que es la potencia de la corriente. Si usted tiene la lámina, pues usted va a indicar, Bagnol, por ejemplo, qué consideración más toma para lo que es su ecuación. Si usted tiene la lámina ahí, tal vez. Sí. A ver, léame las condiciones de Bagnol. A ver, de Wagner, está Kramer, García Flores, Meyer. No encuentro, solo está Flores. En las que tengo solo está Flores, Peter y Müller, Scottlich, Tiffany y Kramer. Ya. Ajá, no. Se le ha escapado Bagnol, ¿no? Bagnol está en función, Bagnol trabaja en lo que es la potencia. Ring. No, no lo encuentro. Bueno, bueno, ¿y Yalin qué dice? ¿Yalin tiene ahí? ¿Quién? Yalin. No, profe, no tengo esas. Creo que debe ser la parte 2 o algo porque no está.
Ya, por ejemplo, verá, justamente hablando un poco de Van Noll, bueno, me acuerdo ahorita, ¿cierto? Van Noll trabaja en función de la potencia, o sea, el único autor que yo he visto de sedimentos que toma en cuenta lo que es la potencia es Van Noll, tanto en sedimentos de fondo como en sedimentos de suspensión, ¿sí? En este caso, los dos trabajan en función de la potencia. Poco se diferencia, por ejemplo, ahí dice, pongamos decir, ya, dice, trabaja en función de lo que es del umbral de la potencia del caudal, tomado por en este caso por la partícula, ¿sí? Es lo que dice Van Noort, siempre trabaja en función de lo que es la potencia. Y unos principios, por ejemplo, acciones, o las funciones que llama de Van Noort, dice, y yo estoy ahorita voy a leer justo lo que está, pues, tampoco voy a decir que me acuerdo todas, pero dice, la potencia del caudal disponible para el arrastre de sedimentos es la energía cinética, mire. O sea, la potencia, usted sabe que está ligado a lo que es a la energía, ¿no es cierto? La cual permanecerá constante a lo largo del cauce. Esa es la asunción. ¿Qué quiere decir esta casa? Realmente la energía en cada tramo del río no van a ser siempre igual, por la situación misma de lo que es un cauce natural. Usted sabe, solo mira, yo pongo el ejemplo simplemente el Tena, que todo el mundo pasamos por ahí. Pronto usted está en Quito, pero siempre ha estado por el Tena y bueno, es bonito pasearse incluso por el Tena, ¿no? El Tena es como el Baños. Yo Baños me regreso cuando veces quiera y al Tena lo mismo. Me gusta por ahí, ¿sabes? Bien, entonces, pero yo veo el río, por ejemplo, estamos viendo el río, y por más que, por ejemplo, el tramo que estamos nosotros de Malecón, que parecería un flujo uniforme, pero si usted chequea, en ciertos tramos, pues el agua tiene una mayor velocidad, ¿sí? Si nosotros traducimos esa potencia, pues exactamente va a tener mayor energía cinética, ¿no es cierto? Ciertos tramos, y otros tramos más agua, en este caso uniforme y todo lo demás. Pero igual, la asunción, en este caso, los fundamentos además de basarse en la potencia, dice que la energía, en este caso cinética en el cauce, por la acción de la misma agua del río, pues constante. Entonces, ¿por qué lo hace eso? Porque si yo pongo que sea variable, imagínese usted tiene que trabajar en un delta X, delta Y así sucesivamente en espacio y en el tiempo, pues se va al carajo la ecuación, ¿no es cierto? Entonces, ¿sí? Entonces, esa es la fundamento, por ejemplo, en el caso de la potencia, traducido a lo que es la energía cinética en este caso. También dice acá, el transporte es una función inversa al tirante de la corriente y al tamaño de la partícula. ¿Sí? Eso también está diciendo, el transporte es una función inversa al tirante de la corriente y al tamaño de la partícula. ¿Qué quiere decir eso? No es que quiere decir que mientras más altura de agua hay, es más sedimento, sino es algo inverso, quiere decir que el sedimento más va a transportarse a nivel de. Y claro, como estamos, ¿no es cierto? Hemos visto acá, por ejemplo, ahorita que ya sabemos, casi estamos teniendo más sedimentos, sabemos exactamente que la ecuación de, digamos, de distribución del sedimento es más o menos así. Entonces, esto es lo que está diciendo acá. O sea, digamos, está diciendo en el caso del tirante y la transporte de sedimentos. Quiere decir que no es que a mayor altura hay más sedimentos, sino los sedimentos están más ubicados en la parte baja y la parte media. Y en la parte prácticamente a nivel del agua, a nivel de la superficie, perdón, es prácticamente mínima, ¿no? Así decía la teoría, ¿no es cierto? Mínimo. Entonces, son digamos, fundamentos que ellos trabajan para entender sus ecuaciones. Y digamos, y otra dice, por ejemplo, el umbral de la potencia del caudal es definido por un esfuerzo cortante crítico adimensional. ¿Sí? Son asunciones que ellos trabajan, en este caso, para tener su fórmula o en este caso la distribución, digamos, en el caso de los sedimentos. Y luego dice la distribución del tamaño de partículas se caracteriza por la moda. Si aquí no toma en cuenta lo que es en este caso la media, ¿no? Sino la moda. Y sabemos el concepto de moda, en este caso, lo que es la parte estadística, ¿no es cierto? Y por último, por acá tengo también que dice transporte de partículas no se circunscribe a la velocidad de fondo del cauce. Exactamente. ¿Qué quiere decir este caso? Quiere decir que no necesariamente todas las partículas se mueven casi en el hecho del cauce, ¿no es cierto? Sino, dependiendo de su tamaño, pues están distribuidas en una forma, en este caso vertical. Y luego dice, la potencia de la corriente ejercida sobre el fondo del cauce controla la tasa de arrastre y no la potencia del caudal ejercida sobre la partícula de sedimentos. ¿Qué quiere decir con esto? Quiere decir que más aquí dependerá la potencia en este caso un poco como la velocidad, ¿no? La potencia de arrastre que el mismo caudal en este caso que
Es decir, ¿qué quiere decir con esto? No porque tenga mayor caudal puede haber mayor alcantara de este sedimento, sino la potencia, es decir, la potencia que es lo que empuja a ese caudal, entonces en este caso será en este caso más dependerá de la potencia que empuje antes que el caudal que existe en el río. Es lo que está diciendo. ¿Sí? Entonces, bajo estas circunstancias, ellos lo que hacen es determinar sus ecuaciones. En lo que yo tengo experiencia, todas las ecuaciones prácticamente trabajan para los regímenes uniformes. Los regímenes variados prácticamente existe, sí, pero esas asunciones tienen que trabajarse para trabajar intrínsecamente en tramos cortos. Por eso, cuando usted diseña un canal, por ejemplo, vamos a explicarle esto. Usted diseña un canal, dice el caudal tanto, entonces un caudal, la pendiente y el N y toda esa cosa. Entonces, ¿qué implica? Implica que toda la sección, de una sección, yo qué sé, 200 metros, 500 metros, esta tiene toda esta, la pendiente. Aquí está la pendiente, aquí va a transportarse este caudal y aquí tiene esta rugosidad. ¿Sí? Entonces, esta será válida ¿hasta dónde? Hasta donde de pronto pues, cambia acá la pendiente ya y trabajo. Y ese tramo trabajo ya de otra manera, solo para este tramo. Ya tiene otras condiciones, tiene otra pendiente, lo demás. Entonces, cuando yo hago diseños de tuberías, es esto lo que yo hago, ¿no? Entonces, asumo de que estas condiciones que estoy acá y la velocidad que calcule aquí, ¿cierto? Calcule acá, implica que esta velocidad va a ser como una velocidad media en todo este tramo. Exactamente. ¿Sí? Si tengo topografía, pues así, acá, con estas condiciones, va a ingresar a otras condiciones de acá. Y acá, por ejemplo, es un resalto, lo que quiero decir. Entonces, eso es lo que nosotros generalmente estimamos y trabajamos en la vida real, ¿no? En la vida real, ¿sí? Bien, no sé si tiene alguna pregunta ahí. No, por ahora no, profe. Pero sí estoy buscando las diapositivas y no encuentro de esa parte. Bueno, entonces ya me tocará subir, entonces si de pronto no le he entregado su cita. ¿Sí? Sí, Ya. listo. Bien. Eh, vamos a ver otra, ¿ya? A ver, yo tengo aquí unas diapositivas, no sé si estas diapositivas, vamos a ver acá. Y plantearnos, vamos a ver, yo tengo por acá otras preguntas que estaba planteándome, pero es por acá. A ver, vamos a ver acá. Voy a tomar de por acá unas preguntas. A ver, voy a hacer este, le voy a trabajar este. Voy a sacarme, creo que es este. Ahí sí ve, ahí sí mira. Las preguntas ya están con amarillo y todo. Sí. Ya. Ahora vamos a ver. Estas son preguntas que he hecho pues también para comprensivos y también, bueno, aquí lo único que falta es solamente explicar, ¿no? Bueno, vamos a trabajar, por ejemplo, al azar, vamos a agarrar preguntas, por ejemplo. De puentes no le voy a hacer nada todavía porque estamos viendo puentes. Creo que bien puentes estamos entendiendo. Estoy yendo suave porque es una cosa que algún rato van a necesitar aplicar y por eso tenemos que ir suave, suave hasta cuando hacer la parte de la práctica. Bien, vamos a ver lo siguiente. Por ejemplo, aquí pongo aquí. A ver, vamos a ver esta. Esta pregunta que está acá. Voy a sombrearle aquí, ¿ya? Dice, la velocidad de caída de una partícula se calcula con los siguientes parámetros. ¿Cuáles son? Bueno, aquí está ya explicado, ¿no? Pero vamos a explicar también acá.
Dice, P específico del material, peso específico del agua, coeficiente de arrastre, diámetro de la partícula y la gravedad. P específico del material, P específico del agua, coeficiente de arrastre, diámetro de la partícula y número de Reynolds. Peso específico del material, P específico del agua, coeficiente de arrastre, diámetro de la partícula y viscosidad cinemática. Bueno, la respuesta ya está pintada aquí. La pregunta sería, digamos, sería que, si aquí ponemos en este caso lo que es el diámetro, digamos, de la partícula y la gravedad, el P específico del agua, coeficiente de arrastre, ¿por qué no podría ser la pregunta B? Por ejemplo, esta. Peso específico del material, dos cosas. ¿Por qué no podría ser esa? ¿O a qué se estaría relacionado si es que yo hablo de esta manera acá? ¿Más a qué que a esta pregunta relacionada? ¿A qué se relaciona más? Mm, Se relaciona más así la iniciación del movimiento de la partícula en cuanto al número de Reynolds. Ya, correcto. Entonces aquí estamos hablando de una iniciación del movimiento. Acá esta partícula sí está en movimiento, ¿sí? Pues o sea, un poco las preguntas se hacen un poco para sonar y también confundir al estudiante. Y la verdad es esa, ¿no? Yo, por ejemplo, en España tuve una situación ahí donde eran preguntas algo medio similares así, entonces uno decía, para mí, ¿qué es esta? Y o es esta también. Después, al final, como usted dijo, me quedo con la A, ya, se calzó, ¿no? Allá de pronto, si es que usted contaba una, le quitaban una buena, ¿no? Entonces, alguna vez sí me pasó eso, ¿no? Justo era en lo que es de infiltración. Eso me tuve una pregunta problema, ¿ya? Pero para mí era Sí, igualito. así también nos tomaba pruebas el profe de, no me acuerdo cómo se llamaba, pero daba población y ambiente igual. O sea, si usted contestaba mal, se restaba un punto y si no contestaba, no pasaba nada, pero si contestaba bien, sí tenía el punto. Entonces podía sacar -1 o -2 y así se Claro, quedaban eso, bastantes. no. Ajá, nos Pero, tomaba así. pero eso sí hacen ahora, pues, ahorita están controlando, no controlando, sino están, no sé si usted conozca, estamos problemas de la deserción estudiantil, ¿sí? Están desertando muchos chicos y tratamos de que los chicos no se vayan de la universidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un poco, pues, si bien es cierto, es por eso que usted ve, por ejemplo, claro, usted justo entró a las clases de donde yo estoy dando suave en todo, doy despacio. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que vayamos entendiendo, vayamos viendo la realidad por acá, por allá. Porque el problema es que a veces, pues porque primero redujeron las horas de clase, ¿no es cierto? O sea, bajaron los niveles, consecuentemente, con el mismo cantidad de temas en un sílabo, pero hay que dar menos horas. ¿Qué implica eso? Hay que correr un poco más como docente, pero implica también que el estudiante de pronto no lo entienda, ¿sí o no? Entonces, lo que yo estoy haciendo es más o menos tratando de avanzar poco a poco, que el estudiante me vaya asimilando, vaya haciendo, ¿sí? Y preguntando, les pregunto así. Porque es mejor que el estudiante pase, aunque sea con las justas o lo pueda ayudar, pero que pase sabiendo, o sea, pueda defenderse. Antes que yo diga, muy bien, les voy a poner una prueba del abecedario y pasen con eso, ¿no es cierto? Entonces, eso es un poco por eso lo que yo me veo en las clases mías y en todas las clases estoy ahorita así, suave, que me entiendan, que hoy voy a explicar por acá, por allá, y poniendo ejemplos y la gente para ver si es que por ahí entiende, ¿no? Porque así puede ser más, ¿no? Y preguntando que si se aprendieron o no aprendieron, y uno por uno, pero a veces también falla. Entonces, en eso está ligado a digamos, ligado a la universidad, y estamos cargos, yo por ejemplo estoy a cargo de séptimo nivel, entonces hice el informe y ahí, bueno, hay 3 estudiantes que tienen problemas que podrían jalarse el año, ¿no? Y uno es un estudiante mío que te escuchó, por eso le dije yo a él, y 2 son estudiantes parece que es de Cuencas, el otro que es de ecología, algunas cosas, ¿sí? Y otras con Edgar también, ¿cierto? Pero Edgar ya no está, no sé quién les va a reemplazar a Edgar ahí.
¿sí? ¿Quién irá a dar la materia de Edgar también? ¿Quién estará terminando? Él tiene que terminar su materia. Ya se fue, Edgar. Creo que ya se fue. Ya no está en el correo, tampoco nos puedes. Bueno, Entonces por eso no me contesta, porque yo también ayer tenía clases con él y no sabía con quién me iba a dejar. Entonces mejor le escribí al WhatsApp, espero que me responda rápido también. es que ya no está ya. Ya no está ahorita. Si no, si usted ha visto, por ejemplo, el correo, ya rebota el correo de él. ¿Sí vio? ¿Quiere escribir el correo? No. Sí, le escribí el lunes, pero no me rebotó, pero nunca me respondió. Ah, a mí me rebota el correo. O sea, yo le mando con copia. Siempre cualquier cosa le mando con copia al que, porque es el director, mi jefe, pero no me responde. O sea, no, se rebotó ya el correo. Entonces implica que ya está borrado el correo. O sea, ya se fue definitivamente, me parece. Entonces, bueno, ya es cuestión. Por ejemplo, ahorita muchas cosas me encargaron a mí, lo de Edgar. Pues por eso estoy yo complicado. Si usted ve, por ejemplo, no entré rápido a clases porque estoy ahorita revisando tesis, tengo que estar en tribunales, he estado en algunos tribunales, entonces eso me encargaron a mí. Bueno, hay muchas cosas que, entonces incluso me consultaron para ver si daba saneamientos, qué vainas. Como yo estoy justo terminando una maestría en eso, dije, hay que ver, ¿no? Pero estoy en muchas materias ahorita, complicado. Pero bueno, esperemos que la universal solución. Entonces, eso, un poquito para que usted vea que pronto dice, ¿por qué va muy lento? Muy cosas, ¿no? Entonces hay que ir un poquito suave, suave, que vayan aprendiendo y eso es importante. Bueno, entonces acá hablamos después de la velocidad de caída. Entonces, la velocidad de caída hablamos específicamente que estamos trabajando en eso. ¿Y por qué no será esto? Porque Reynolds más lo que sirve, ¿para qué sirve Reynolds? Dime en este caso, ¿para qué sirve Reynolds más? ¿Para qué sirve Reynolds? ¿Por qué no sería Reynolds aquí? Porque está Reynolds exactamente, no va esta, ¿no? ¿Por qué sería ahí? Dependerá la velocidad de caída de nuevos Reynolds o Reynolds para qué se utiliza más en partículas. Para determinar el inicio del movimiento, o si la partícula está en movimiento o Correcto. en reposo. Eso se llama también un índice de inestabilidad, ¿no es cierto? ¿Se acuerda que le había dicho? Sí, Correcto. Entonces, por eso esta no es, ¿no? A la siguiente. P específico del material, P específico del agua, coeficiente de arrastre, diámetro, partícula y viscosidad cinemática. Exactamente. ¿Por qué no podría ser la C? ¿Cuál sería ahí la que no es cierta dentro de esa, dentro de esa C? la viscosidad cinemática, pero sí, sí se toma en cuenta, pero de acuerdo, o sea, es que yo tengo una fórmula, pero también hay otra que también sí toma en cuenta la viscosidad cinemática, que es la de Roubaix. La de Rubey, exactamente. ¿Sí? Ajá, entonces ahí también, no sé, porque también ahí es necesaria. Ya, En la de Roubaix sí toma en cuenta la viscosidad cinemática. ya. Entonces, pero, a ver, vamos a ver. Aquí lo que estamos viendo es exactamente, toma en cuenta esto, toma en cuenta el coeficiente de arrastre, Rubey. No, Entonces, ahí estamos, ¿no es cierto? Entonces, o sea, aquí tiene que estar indicado exactamente este diámetro, digamos, este parámetro y este parámetro. Quiere decir que la viscosidad es, digamos, la velocidad de caída, yo voy a calcular en función de esos tres. Entonces, si es que los tres está bien, pues sería ese también. Pero aquí en este caso no estamos tomando en cuenta, por ejemplo, ciertos parámetros, no toma en cuenta en este caso el Rubik, ¿no es cierto? Entonces, por lo tanto, descartamos. Aquí lo que implica que exactamente lo que estoy indicando acá, estamos hablando acá, específico del agua, ¿sí? Específico del material, el coeficiente de arrastre y diámetro de la partícula y la gravedad, esos son los que, digamos, relacionan y calculo, digamos, la velocidad de sedimentación. Acá, muy bien. Acá también casi se repite lo mismo, pero hablamos del número de Reynolds. Entonces, el número de Reynolds acá no va a intervenir, entonces, consecuentemente, no es la respuesta, porque en función de estos, si bien es cierto, muchos de ellos pueden ser, pero acá no interviene directamente ligado las cuatro parámetros. Lo mismo acá, en este caso no toma en cuenta Ruby, por ejemplo. Consecuentemente, estos sí están ligados a los cuatro parámetros y estos sí estamos bien. Entonces, eso es lo que quiere decir acá, ¿sí? Es decir, si sí, yo digo solo, a ver, vamos a ver, tomando en cuenta los parámetros, calcula la velocidad de caída,
¿Sí o no? Tomando en cuenta estos parámetros, calcula la velocidad de caída. No. Sí, pero no. O sea, más bien no, porque una de esas no va. Y acá lo mismo. Entonces, de esta manera estamos hablando un poco de lo que es la parte de lo para el cálculo de la velocidad de caída. Exactamente, sí. Bien, pero yo estoy hablando en forma general, ¿no? Por si acaso. Bueno, estos son ejercicios que vamos a hacer acá. Vamos a ver otra acá. Y digo yo, por ejemplo, vamos acá, más acá atrás. Vamos a ver de qué son partículas acá. Bueno, acá no hay problema. Ya. Vamos a ver si solamente vamos a racionalizar. Dice, vamos a ver hace más, ¿cuál está muy más por acá? Bueno, hay muchas de esas, de lo que es cálculo, eso no le vamos a poner, porque al final acaba a ser siempre de razonamiento. Ya, vamos a ver. Bueno, aquí dice aunque está vinculado, ¿no? Pero vamos a ver esta parte. El régimen fluvial se produce generalmente aquí está justo algo que hablábamos de los cauces naturales. El régimen fluvial se produce generalmente en ríos naturales. ¿Qué regímenes nomás se producen en ríos naturales? ¿Qué regímenes nomás? Cuenta un régimen. Acabamos de hablar del régimen de río, el Tena, ¿ya? Sí, régimen variado. Ya, ¿qué más? Yo dije exactamente las dos condiciones, dije ya anteriormente. Y régimen uniforme y permanente. Exactamente, dos regímenes, ¿no es cierto? Yo había dicho, hemos visto, por ejemplo, en el río Tena, digo, en ciertas partes del agua prácticamente va casi uniforme, ¿no es cierto? Y luego dice en ciertas partes cambia y pues tiene una otra velocidad. Entonces, al final, en los ríos tienen dos regímenes, prácticamente se presentan. Aquí estamos en este caso, ¿sí? Estamos en este caso. El régimen fluvial produce generalmente en dos regímenes. Régimen tranquilo y régimen rápido en este caso. Bueno, en este caso, tranquilo quiere decir uniforme y rápido que es, en este caso, variado, ¿no es cierto? Más o menos, si hablamos un poco en número de flujo. Listo. Vamos por acá otra, ¿ya? Vamos a hablar un poco de lo que es, bueno, aquí es la pregunta de otra cosa, pero dice, vamos a ver, cuando usted calcula en este caso, pues, bueno, mira, en función de qué parámetros o de qué características variaría en este caso, en lo que sería en este caso el coeficiente de Manning en un río.
O la pregunta también sería, ¿en función de qué parámetros calcularía yo el coeficiente de Manning? Un cauce natural. En un cauce natural. O sea, me refiero al número de Manning, no me refiero a este. ¿Esto en función de qué está ahí? Está en función del material, del tipo de material de fondo y también del lecho del cauce, porque de eso depende la rugosidad. Ya, del lecho, dice en este caso el diámetro del material, del lecho del cauce. ¿El lecho del cauce a qué está relacionado? El lecho del cauce, o sea, ¿qué nomás puede darse en el lecho? ¿Cómo puede estar, de qué formas más puede presentarse el lecho del cauce? Como rizos, dunas, también un lecho plano con ondas. Las otras son de las dunas, ¿cuál más son las dunas? Antidunas. Eso, dunas y antidunas, ¿no es cierto? Entonces, al final, este es el hecho. Entonces, cuando usted tiene estas formas, digamos, caso dunas, antidunas, ¿sí? Y todo lo que vamos acá viendo, ¿no es cierto? Rizos. Entonces, esto hace que, varíe en este caso, o sea, yo puse un poco el hecho aquí, lo que usted me dijo, varía en función, en este caso, digamos, el coeficiente de Manning, ¿no es cierto? Ahora, si es que nosotros observamos aquí en el cauce, acá, entonces decimos muy bien, ¿qué son las dunas? Al final son montículos de tierra, sedimentos, que se forman y se quedan por acá. Y aquí viene la corriente, ¿no es cierto? Viene el caudal. Y si yo quiero saber el caudal, en este caso, pues la velocidad va a ser 1/n, ¿no? Es lo que nos interesa a nosotros y por la demás expresión que viene acá. Al final, la velocidad depende de qué? Depende, en este caso, del valor de Manning, ¿cierto? Entonces, y este valor de Manning está en función de qué? En función del diámetro del material y de otros parámetros que se producen acá, ¿cierto? Ahora, para que este caudal avance, aquí va a tener una velocidad dada, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Entonces, para que esta velocidad o este caudal avance, al encontrarse con estos montículos, en este caso llamados dunas, antidunas, rizos, lo que sea, ¿qué es lo que qué es lo que pierde aquí? ¿Qué es lo que pierde? Al chocar, al rozar, esa cosa, ¿qué es lo que pierde? Pierde velocidad. Pierde velocidad, pero a esa pérdida de velocidad, ¿cómo le llamamos? O si quiero llamar un pozo, quiero decir, a ver, si usted está avanzando, caminando o corriendo, de pronto pues se presenta acá un obstáculo, ¿y usted qué hace ahí? Avanza, ¿no es cierto? Encontró aquí un obstáculo, ¿qué hace usted? ¿Baja la velocidad, continúa la velocidad o se choca y se va? Así es. Es que depende, no paro o me caigo. Ya, exactamente. Entonces, ¿qué sucedió? ¿Qué hizo? ¿Qué pasó aquí? Primero, cambio de velocidad, ¿cierto? Sí, Segundo, ¿qué perdió? Encontró aquí, ¿qué encontró aquí? un obstáculo. Una resistencia, ¿no es cierto? Una Ajá. resistencia, exactamente. Aquí perdió una resistencia. Y al perder una resistencia, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo energía, ¿sí? Entonces, ¿qué le hace esto? Al perder energía, al tener una resistencia, la velocidad va a bajar la velocidad, bajó la velocidad, ¿no es cierto? Exactamente, bajó la velocidad. Consecuentemente, si es que mi caudal o mi velocidad depende de que el camino esté sin obstáculos, entonces puede ser que si todo está limpio, esta velocidad va rápido, usted va bien el obstáculo, esto usted caminaba y pues esta puede ganar si está corriendo la competencia, ¿ya? Y acá lo mismo. Entonces el caudal que va a circular depende de qué?
depende del área de la sección y la velocidad. ¿Y la velocidad depende de qué? Del número de Mani, la resistencia en este caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces, ¿de qué depende? Depende exactamente de la resistencia que da, ¿qué? Resistencia que presenta el material de fondo a través de lo que se llama en este caso, de esta situación, ¿no es cierto? Material de fondo para que el caudal pueda avanzar, ¿sí? Entonces, por eso hablamos aquí, porque justo aquí está la fórmula, llamamos el caso del coeficiente de resistencia. ¿En qué función de qué está? Aquí está, mire usted. El coeficiente de resistencia, en este caso, es que en este caso le pone CF, ¿a qué es igual? A la relación entre la velocidad media, que aquí está la velocidad media, es esta, ¿no? Es la velocidad media, ¿no? Yo pongo B, la velocidad media está pues así. Y la velocidad de corte, que sería esta cosa. La velocidad de corte quiere decir, en este caso, como usted dijo, ¿no es cierto? Yo voy, eh, pateo y continúo, ¿no? Pero al patear y continuar, justo aquí gastó energía, una resistencia y bajó su velocidad y todas esas cosas. Consecuentemente está en la velocidad que va usted, a la velocidad en este caso que le frena, le corta y para que continúe esas cosas. Consecuentemente, hablamos que el coeficiente de velocidad está en ¿qué? Está en función del coeficiente de resistencia. En este caso, el coeficiente de resistencia, por supuesto aquí multiplicado por la gravedad que de pronto debe estar por ahí la fórmula. Entonces, mire usted, entonces, esta coeficiente de resistencia, ¿qué depende? Depende de esas partes de acá. De las formas del lecho del río, por supuesto también de su diámetro, y en este caso la relación entre la velocidad media, que dije acá, y la velocidad de corte que se presenta acá. ¿Sí? Entonces, las condiciones para que en este caso el valor del número de manes sea menor o mayor, ¿depende de qué? Depende de las condiciones del lecho del río, en este caso si son rizos, dunas o antidunas. Ahora, dentro de esta clasificación, si usted tiene lámina, en este caso, para cada uno de esos tienen diferentes, ¿qué? Se presentan diferentes tipos de flujo. ¿De acuerdo? Usted debe ver ahí. Hablamos para flujo, en este caso, fru mayor que 1, fru igual a 1 y fru mayor que 1, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablo flu mayor que 1, hablamos en este caso de un flujo supercrítico. Flu menor que 1, flujo subcrítico. Y flu igual a 1, flujo crítico. ¿Se da cuenta? Todo está ligado a ese campo acá. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Veamos qué ha pasado acá. Vamos qué dice Sí. aquí. Bueno, acá está, ¿no es cierto? La distancia del cálculo. Bueno, aquí es un ejercicio que les pongo siempre en los exámenes, ¿no es cierto? Pongo esto para que calcule. Pero al final se calcula en función de este coeficiente, en este caso directamente calcula gravedad. Entonces, para calcular este coeficiente de resistencia tiene que, bueno, primeramente, tal vez esta lámina no sé si tenga usted, ¿esa tiene usted esta? Sí tiene, sí la estaba leyendo los rizos, ¿ya? Ahí, por ejemplo, tiene que ver, ¿qué tiene que ver? Tiene que comenzar a trabajar, en este caso, cuando yo hago mediciones en el río, para que yo debo conocer la profundidad del río, de pronto, ¿no es cierto? Y el caudal circulante, exactamente. Son dos cosas que en este caso, y luego sigo los siguientes procedimientos para que hasta llegar en este caso al tema del valor de L. Entonces, ¿cuándo? La pregunta sería aquí, ¿cuándo yo debo determinar el valor de N de la forma, en este caso, aplicando la metodología de cálculo como la metodología de sedimentos, y cuando yo asumo un valor de N de una tabla directamente? A ver, ¿cuándo calculo y cuándo puedo? Tomas directamente de una tabla. Mm, Acá ya va a llover y ya está cayendo rayos. Es que depende también, como dijo antes, de las condiciones que pone cada autor, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, un actor puede ser que solo tenga el número de Fruit para, perdón, el número, la rugosidad para arenas o para cierto diámetro o para justamente un coeficiente de resistencia diferente. Ya. Bueno, verá, aquí hay dos, son facilitas las preguntas.
¿Y por qué son facilitas? Ya, por ejemplo, y es muy fácil. Por ejemplo, cuando yo termino, en este caso, un valor de n, ¿qué quiere decir en este caso? Tomo de tablas. Al tomar de tablas, ¿qué implica? Estoy suponiendo de que todo el hecho, o en este caso, todo el canal, está comprado de un solo tipo de material. Por ejemplo, si yo voy a decir, voy a calcular la velocidad, el caudal, lo que quiera que yo calcule un canal, digo muy bien, dice, primero, para calcular n o para tener n, debo saber de qué tipo de material voy a diseñar el canal. Estoy hablando de qué, de un canal, en este caso, artificial, ¿no es cierto? Otra. Si es que yo estoy excavando en tierra, ¿no es cierto? Entonces, yo tengo en este caso ya también coeficientes definidos de canales en tierra, exactamente. Y también estoy en tablas. Entonces, como yo voy a excavar en tierra, entonces también tengo un valor de coeficiente de cavar en tierra, tengo valores exactamente, aquí nos da algunos valores de algunas condiciones, pero yo lo que asemejo es a que va a ser un canal bien acabado, o un canal bruscamente, digamos, rústicamente acabado. Todas esas cosas me da la opción en las tablas. Acá, y lo mismo el hormigón me dice el N, para un hormigón bien acabado, para un hormigón ordinario o medio acabado. O sea, más o menos por eso dice varía entre 0,2 a 0,15, así nos dice más o menos. Entonces yo determino, digo, muy bien, es que mi canal tiene que ser bien acabado, entonces mi valor es de 0,015, ¿no es cierto? El otro, el más bajo, 0,012 y así vamos a hacer. Entonces, cuando yo sé que el canal tiene misma rugosidad, todo el canal que voy a enseñar, entonces lo obtengo ¿de dónde? De tablas. Hablamos de canales caso de hormigón, de canales de mampostería, lo que quiera, y hablaremos de canales de entierro. Ya. Entonces, ahí aplico directamente el valor de n para toda la sección. Pero, cuando hablamos nosotros, en este caso, hablamos de qué? De un flujo en ríos, debemos dar cuenta que en los ríos prácticamente los tramos van a variar, van a cambiar, y específicamente si yo estoy en el tramo y cuando yo quiero modelar crecidas, por ejemplo, va a ver que las orillas, por ejemplo, tienen diferentes tipos de qué? De vegetación. Y acá también vegetación. Y acá tenemos qué? Tenemos acá, en este caso, puede ser cantos rodados, puede ser arena, puede ser ripio, y al final cantidad de materiales que estamos haciendo. O también puede haber pequeños islotes, todo eso. Entonces, todo esto confluye aquí a tener aquí, a calcular una rugosidad. Si usted, por ejemplo, ha visto, hay fórmulas que calculan las rugosidades promedio. ¿Cómo la promedio? Yo lo que hago es una sección transversal y veo qué tipo de material tiene, yo que sé, qué tipo de material tiene esta y tiene esta. Entonces, ¿va a sacar qué? Para sacar un N promedio de este canal. Entonces, si es que estos son cantos rodados, calculo, digo muy bien, para cantos rodados, ¿cuál es del N? Por el área, proporcional, ¿no es cierto? Y así. Y dividido por el total de N, y al final me sale el valor de N medio. Y este N medio será con el que yo voy a calcular el caudal que circula en este río, aquí, o la velocidad, lo que quieras llamar. Sí. Entonces, miren, yo estoy calculando velocidades de acá, pero cuando se tratan de ríos de lecho, ahí hablamos un poco, lecho fijo, lecho móvil. El lecho móvil, específicamente, ¿qué implica? Que va a está en continuo movimiento, sus arenas, sus cosas, está, sí, ¿no? Entonces, eso indica de qué? De que yo debo calcular el coeficiente de Manning, tomando en cuenta las consideraciones de exactamente esas consideraciones de acá, ¿sí? Entonces, yo calculo en este caso para causas naturales de esta forma que usted va a encontrar, por ejemplo, se encuentran los libros, ¿no es cierto? Ahí va a estar aquí. N medio va a ser igual a N1 más N2, así va a estar, ¿no es cierto? Más N2 y así. Por supuesto, aquí multiplicado por la proporción que sale, y para no N. Pues todo esto sacamos de N medio. Entonces, esta es la forma, en este caso, de calcular para este tipo de causa. Para un cauce del lecho móvil, dígame. Y lecho móvil, El lecho móvil, ¿qué pasa? Dígame. lecho móvil también lo puedo decir al lecho natural. El lecho natural es lecho móvil. O sea, que no todo lecho natural es lecho móvil, ¿no? Sí. ¿Y cuál es el lecho natural?
Lecho natural es el río, una quebrada es un lecho natural. y- Todo depende del ya, material que esté conformado ese lecho natural. Hay lechos naturales que ya están consolidados y eso se transforma en un lecho fijo, ya. ¿sí? Usted, por ejemplo, yo me refiero un poco al decir mismo. Ahí tenemos, por ejemplo, la parte de abajo, el lecho fijo y arriba el lecho móvil. Los lecho móvil es aquel que está en constante movimiento, constante, yo llamaría en constante transformación prácticamente. ¿De qué depende? De esta situación, del movimiento de estas dunas, antidunas, rizos, que el material. Pero más en este caso relacionado a qué? A flujos, perdón, a lechos más arenosos, ¿sí? Más arenosos porque eso va a estar siempre en continuo cambio prácticamente. Entonces, esos son lecho móvil, ¿sí? Pues hay que considerar, hay que conocer qué es lecho fijo, qué es lecho móvil. Y por eso hay que Ya. saber en qué parte cae el schist, qué parte cae el móvil y fijo, ¿no? Entonces, por ejemplo, para esto, hablo cauce natural, es lecho fijo. ¿Por qué? Porque estoy dando valores a ciertas partes de este caso acá. Y este, pues, supuestamente está consolidado ya con un tipo de material. Y este saco de acá. Y esto, en cambio, igual. Entonces, saco un medio y este sería el que voy a calcular la velocidad, lo que sea en el canal. Acá, en cambio, tengo que trabajar con esta metodología en función de qué? En función de algunos parámetros, datos que tenemos acá para calcular todo esto, si hay algún procedimiento, en función de qué, en función si se conoce la altura, el caudal, y aquí tengo que trabajar también con el caudal unitario, también que estamos acá, ¿sí? Trabajamos y bajamos calculando velocidad crítica, todo, y al final llegamos a determinar el valor de CF, que es igual a la velocidad media. La velocidad media también me calculo, por si acaso, ¿no? La velocidad media, en este caso, cuando el caudal es igual a área por velocidad, normalmente la fórmula esta es la fórmula de ¿cómo se llama? Por velocidad, ¿cierto? Esta es la fórmula, ¿cómo se llama esa fórmula? ¿Recuerda? La De de continuidad. caudal haría por No, velocidad. no, la fórmula de continuidad, Ah, ¿no es cierto? ¿Recuerda usted que eso llama? O sea, sí. esto nos enseñaron de una, es como la primer día de clases de hidráulica se habla de esta fórmula de continuidad. Y ahí le demuestran, dice, mira lo que entra acá, tiene que seguir acá, es decir, esto es así lo demuestran, ¿no es cierto? Por eso se llama Ujú. continuidad. En el tramo 1 y sale lo mismo en el tramo 2. Así de sencillo. Por eso se llama continuidad. ¿Sí? Eso se llama. Entonces, esta forma de continuidad. Entonces, lo que aquí aplico esto y al final, pues, las condiciones de acuerdo a esto es cálculo, ¿no es cierto? Entonces, acá, para exactamente la velocidad, y trabajamos aquí para esto, y aquí es lo que necesitamos de valor de L. ¿Sí? Ahí trabajando con esto acá. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, no, profe, por ahora no. Tal Ya. vez solo decirle que por favor, es que no sé por qué no tengo esas diapositivas o no sé dónde están, porque solo tengo las de iniciación del movimiento donde está Miller y, Müller y Meyer, pero no esas de otras que de Yanil y Ya le subo entonces a lo de transporte. eso nomás, profe. Ajá. Ya, ya, entonces vamos a quedar ahí, ¿sí? Más o menos estás avanzando, entonces creo que estamos viendo de todo, ¿no? Ya, profe, igual subí la tarea también. Ya, ya le voy a enviar algunas otras cosas más para tener calificaciones, ¿no es cierto? Y vamos avanzando. Ya, Ya, gracias por todo y nos miramos la próxima clase. Gracias. Hasta luego. ya, gracias, profe, hasta luego. Bien, chao.